Bien, ahora vamos a revisar de qué se trata estudio del trabajo. Se entiende por estudio del trabajo ciertas técnicas como el estudio de métodos u organización de métodos también, ¿cierto? Y la medición del trabajo. El objetivo es investigar todos los factores que influyen en un proceso con el fin de obtener mejoras y minimizar aquellas variables que afectan la eficiencia del mismo. El objetivo del estudio del trabajo a grandes rasgos se puede simplificar como en aumentar la productividad, mejorar la eficiencia y establecer estándares de producción en la medida que sea posible. Aquí se puede ver un pequeño cuadro, ¿cierto?, donde sale el estudio del trabajo, que está compuesto por estudio de métodos u organización de métodos, que busca simplificar los métodos de trabajo de un proceso, hacerlos más simples, más económicos. Y por otro lado está la medición del trabajo, que es lo cual va a determinar los tiempos para desarrollar esa labor en ese proceso. En conjunto, ambos estudios, ¿cierto?, nos van a arrojar una mayor productividad. Bien, veamos qué es productividad. Es la relación directa entre el nivel de producción y los costos asociados a esa producción. Hay que indicar, sí, que los costos asociados son los costos directos asociados a ese proceso. Están también los costos indirectos, pero en este caso son los costos directos. Dos ejemplos de cómo podemos hacer una mejora a nivel de productividad. Una mayor producción, ¿cierto?, al mismo nivel de costo. Es decir, nosotros hacemos una mejora en la cual las unidades hora, como ejemplo, van a aumentar al mismo nivel de costo en los mismos tiempos. O que se mantenga el nivel actual de producción, ¿cierto?, la misma cantidad de unidades hora, pero reduciendo costos de ese proceso. Productividad y el tiempo. Una variable importante en los procesos productivos es el tiempo, el cual nos permite obtener un índice importante de medición que es la eficiencia. ¿Ok? La eficiencia va a ser el resultado de la producción obtenida con los recursos utilizados en ese proceso, ¿cierto?, en un tiempo determinado. Es decir, nosotros vamos a llegar a determinar cuáles son la cantidad de unidades hora, ¿cierto?, después de desarrollado o establecido, ¿cierto?, implementado el nuevo método de trabajo. Y eso nos va a quedar como un estándar o un target para comparaciones, ¿cierto?, futuras producciones que se van a realizar de ese proceso. Contenido básico de tiempo. Aquí vamos a ver cómo se descompone el tiempo en un proceso, todo lo que está involucrado. La primera parte, ¿cierto?, tenemos que es el tiempo mínimo, el básico del trabajo, es el tiempo mínimo irreducible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de producción. Es decir, es el proceso ideal, que eso lamentablemente es imposible. Evidentemente, son condiciones perfectas que nunca se encuentran en la práctica, aunque a veces existe una aproximación. Nosotros podemos realizar mejoras de método, establecer tiempos, ¿cierto?, fijar los tiempos de producción, pero siempre hay variables imponderables que se van a ir sumando a ese proceso, lo cual nos va a ir extendiendo el tiempo necesario y nos va a generar una disminución de la eficiencia. Ahora, ¿cómo se descompone el tiempo de fabricación? Está compuesto por el contenido básico de tiempo, que es, como les decía, lo mínimo necesario. Es el proceso ideal. ¿Ok? Pero hay que sumarle, ¿cierto? Tenemos en el A, ¿cierto?, trabajo suplementario debido a deficiencias de diseño y especificaciones. No están claras las cosas cómo hacerlas, las especificaciones no están siempre normadas y eso nos va a generar un tiempo adicional. Por otro lado, tenemos trabajo suplementario, ¿cierto?, que se genera debido a los métodos ineficaces de producción. En ese caso, como les decía, si la metodología del proceso no está clara, nos vamos a encontrar con que cada operador, ¿cierto?, de cada turno va a desarrollarlo a su manera, ¿cierto?, a su pinta, y eso nos va a generar aumento en los tiempos de producción. Ese va a ser el contenido total de trabajo, ¿ok? Pero por otra parte también tenemos otras variables que nos influyen, que van a ser los tiempos improductivos debido a deficiencias de la dirección. Es decir, aquí los altos mandos también tienen su participación, ¿cierto?, en que la eficiencia no se pueda lograr o no podamos tener procesos eficientes. Y también tenemos tiempos improductivos que son imputables al trabajador.
vamos a ver cada uno de ellos, cuáles son ejemplos que marcan, ¿cierto? Estos tiempos que se van sumando a la larga y nos van generando ineficiencia. Trabajo suplementario por deficiencias de diseño. Tenemos un mal diseño de producto, ¿cierto? Imposible usar los métodos más económicos. Es decir, el que lo creó lo pensó para él, pero no en base a la situación o las condiciones que tiene la planta o la parte de producción. Falta de normalización. Imposible utilizar producción en serie. Es decir, no tenemos desarrollado, ¿cierto?, líneas de procesos para ciertos productos, para los productos. Se hacen aquí o se hacen allá, es decir, no hay una normativa, un orden respecto a eso. Normas de calidad erróneas generan trabajo innecesario y diseños que exige eliminar demasiado material. Por ejemplo, no sé, es decir, se pasa en el caso de tornería, por dar un ejemplo, necesitamos hacer una tuerca pequeña y nos pasan de 2 milímetros, ¿cierto?, de espesor, 10 de diámetro, y nos pasan un cubo o una pieza de 40 por 40 milímetros. Entonces el torno va a trabajar excesivamente, ¿cierto?, eliminando el material para poder lograr esa unidad de producción. Trabajos suplementarios por métodos ineficaces de producción. Tenemos maquinaria inadecuada para realizar ese proceso. El proceso es mal ejecutado o está ejecutado, ¿cierto?, en malas condiciones. Herramientas o implementos inadecuados. Mala disposición o movimiento innecesario. Es decir, la planta no hay una línea de producción. Es decir, yo tengo que desplazarme para ir a hacer una cosa, después hacer la otra cosa en otro lado. Entonces, esos desplazamientos, esos tiempos se van sumando al tiempo básico del producto. Y malos métodos de trabajo del operario. Muchas veces nos vamos a encontrar cuando en un proceso existen más de un turno, ¿cierto?, y más de un operador, que cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Eso se entiende dada la experiencia de cada uno de ellos, dado el tiempo que lleven en ese proceso, ¿cierto? Pero cada uno de ellos tiene su método y no siempre son los mejores métodos. Ahora, trabajo improductivo por deficiencia de la dirección. Es decir, aquí los altos mandos también tienen su cuota de participación y vamos a ver cómo. Variedad excesiva de productos. ¿Okay? Es decir, tenemos un mix de productos demasiado alto, lo cual no implica a nivel de producción generar muchos cambios para ir cambiando de un producto a otro. Y todos esos cambios que nos generan, que son ajustes de máquina, puestas a punto, van sumando tiempos de ineficiencia, tiempos muertos. Falta de normalización, tiempos de inactividad. Como les decía, va con lo anterior, es decir, nosotros es mejor, como la ley de Pareto, es decir, hacer un 20% bien que un 80% mal. Cambios de diseño, inactividad por adaptación del trabajo. Es decir, vamos arreglando la carga sobre la marcha, como dice el buen chileno. Mala planificación del trabajo o suministro. A ver, si no existe un programa de producción claro, establecido, nos van a generar detenciones porque no hay prioridades, no están establecidas las prioridades, qué producto va primero, qué producto va después. Es decir, se define a nivel de planta el que más acomoda, el que hacemos primero y después el otro. Falta de materias primas por una mala planificación. Este tema es relevante porque muchas veces nos encontramos que queremos hacer una producción X de un producto A y no tenemos los stocks o nos falta uno de los componentes y no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que el departamento compras, que es el departamento encargado de obtener las materias primas, existe falta de comunicación con producción y planificación, que eso es relevante. Es decir, si nosotros tenemos un buen plan de producción y lo comunicamos, lo conversamos con la gente de compra, ¿cierto? Lo que se viene, se van a evitar muchos problemas de desabastecimiento o falta de stock de materias primas. Hay herramientas, cierto software como el MRP, que es una herramienta muy útil a nivel de producción, en la cual yo le cargo un programa de producción, lo que vamos a hacer para la semana o para el mes, y este programa me hace una explotación de todos los procesos, es decir, los requerimientos de procesos, como también los requerimientos de insumos o materias primas para realizar esa producción. Me indica las cantidades mínimas a comprar, cuándo comprarlo, qué cantidad, y eso nos da una herramienta muy útil para que compra, ¿cierto?, diga qué cantidad comprar, cuándo comprarla para poder cumplir con ese programa de producción. Fallas de las instalaciones, detenciones.
no sé, pues se nos cortó la luz, se nos cortó el agua, la bomba que tiene que suministrar el agua de enfriamiento tiene problemas, etcétera. Todo eso depende muchas veces de la alta dirección de que esos cambios o mejoras se hagan. Y tenemos malas condiciones de trabajo, ambiente laboral. A ver, este tema es relevante porque una parte fundamental de los procesos productivos de las plantas de producción es la persona, es decir, es el operario que tiene que llevar a cabo las labores que se desarrollan al interior. Y las malas condiciones, es decir, si yo no tengo un buen casino, si casilleros, baños no están en las condiciones mínimas, ¿cierto?, aceptables para que la gente las pueda usar, obviamente la animosidad de esa persona a la hora de trabajar no va a ser de las mejores, porque las condiciones en las cuales él tiene que trabajar no cumplen los mínimos, digamos, requeridos. Y aunque muchas veces, digamos, este tema no se le da la importancia que se necesita. Es decir, digamos, si la persona llega todos los días a su trabajo y lo primero que va es a cambiarse ropa, su casillero, y es un casillero deplorable, permítanme decirle que él al salir de ahí, cambiarse ropa, ponerse su uniforme, no va a salir con el mejor ánimo a trabajar. Así que ojo con este punto, porque a nadie le gustaría, digamos, estar trabajando en malas condiciones. Accidentes por malas condiciones de trabajo, es decir, mucho desorden, las instalaciones no están en condiciones, no existen señalizaciones de advertencia de seguridad, de caída, de tablero eléctrico. Eso también, digamos, es relevante en la parte de prevención de riesgo. Es decir, nosotros tenemos que tener las condiciones seguras para que la gente y los implementos de seguridad que necesitan el personal, los operarios, para realizar las labores. Si no, las consecuencias muchas veces son graves. Ahora, el tiempo productivo imputable al trabajador. ¿Qué tenemos? Ausencia, retraso, ociosidad. Trabajo mal ejecutado, repetición de labores. Es decir, muchas veces puede ser, y su método no es el mejor, o no está con el mejor ánimo, ¿cierto? O tuvo un problema y tiene que volver a hacer, repetir una labor que estaba haciendo porque le quedó mal a la primera. Todo eso va sumando. Accidentes por actitudes inadecuadas o temerarias. Nos encontramos muchas veces trabajo en altura sin el arnés de seguridad, sin la cuerda de vía, sin condiciones, digamos, y la gente, no, jefe, sí, yo aquí, no, es decir, aquí los héroes no existen, es decir, tienen que estar los implementos de seguridad, la persona instruida que los tiene que usar, y si no se dan esas dos cosas, esa pega o esa reparación no se realiza, tan simple como eso, es decir, puede ser mucho la urgencia, pero yo prefiero esperar un par de horas o esperar al otro día, ¿cierto?, a que estén las condiciones antes de hacerlo con ese riesgo. Y no seguir instrucciones impartidas. Es decir, hay algunos, como les decía, que son llevados a su idea y hacen las cosas a su manera, no le quedan bien y esos tiempos, digamos, van suma y sigue.